EBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Pues hoy nada menos nos acompaña el responsable del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, que es, obviamente, como ustedes saben, este programa es de este centro de investigación, está anclado este centro de investigación. Él es el doctor Alejandro Vázquez Estrada, quien también ocupa u ostenta el cargo de jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este programa y sobre todo muchas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en darnos este espacio. Alex, pues vamos a presentar al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias porque por aquí han desfilado 8,000 invitados que tienen que ver con nuestros programas educativos, que ya nos tienes que presumir, todos están en nivel de calidad de CONACYT. Y estos programas están anclados a su vez al Centro de Investigación Interdisciplinaria, a los investigadores que hacen investigación interdisciplinaria, es decir, es muy complejo. Entonces, por favor, preséntanos al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Sí, muchas gracias. Y también primero agradezco la labor que has hecho en este programa de convertirte en un escaparate, en una ventana para mostrar el quehacer que tenemos en la Facultad de Filosofía en sus distintas áreas. Nosotros, de manera tradicional, histórica, partimos desde las áreas de filosofía, antropología e historia y progresivamente fuimos llevando a la facultad hacia un crecimiento vinculado con temas relacionados con ejes fronterizos de conocimiento. Ahí instalamos nuestra articulación en el campus aeropuertos con gastronomía, desarrollo humano para la sustentabilidad y posteriormente tenemos noveles programas maravillosos de un corte muy interdisciplinario que es Humanidades y Producción de Imágenes, así como esta licenciatura en forma virtual sobre mediación intercultural. Entonces tenemos esta variedad de programas de licenciatura y acompasado con ello, como bien lo señalabas, programas de posgrado inscritos ellos en PNPC. Al igual que nuestras licenciaturas, justo historia, filosofía, antropología y educación bilingüe y pueblos amerindios formaron parte de esta primera generación de programas en el PNPC, en el nivel maestría. Posteriormente, nuestro maravilloso doctorado sobre estudios interdisciplinarios en pensamiento, sociedad y cultura. Y culmina esta primera serie de posgrados con la especialidad en ética de las investigaciones. Entonces, como se habrán dado cuenta, nuestros seguidores, nuestros televidentes, la Facultad de Filosofía ofrece 13 posibilidades en términos de programas de estudio a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En ese contexto emerge el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Es un centro que lo que intenta es generar un espacio fronterizo de conocimientos, donde el diálogo de saberes disciplinares pueda generar esta ecología de complementariedad, donde podamos articular distintas propuestas en términos teóricos, metodológicos, pero también reflexiones epistemológicas y sobre todo su articulación con características éticas. De tal manera que este centro se construye como un espacio que facilita el diálogo, el encuentro de la diversidad de quehaceres en términos disciplinares y que a partir de ello generamos procesos de articulación interdisciplinaria desde la elaboración de proyectos. Doctor Alejandro, aquí yo creo que valdría la pena, decirles a los televidentes que están como fuera del argot de la academia que PNPC significa Programas Nacionales de Calidad registrados y validados ante CONACYT, que sabemos que es esta gran institución que valida a las instituciones académicas y a los programas académicos. Y por otra parte, me gustaría hacer una acotación o un paréntesis, porque los televidentes podrán preguntarse,
¿Y por qué se meten en tantos enredos en ese centro? ¿Por qué no, como en el siglo XIX, tienen sus cajoncitos? Aquí la historia, aquí los antropólogos que no se juntan con los historiadores porque dicen que somos muy chocantes. Aquí los de lenguas amerindias y que cada quien desde su ámbito de competencia haga sus cosas y si nos caemos bien nos saludamos y si no nos volteamos. Aquí habría que hacer la acotación que justo esta fragmentación de las disciplinas fue resultado del siglo XIX, pero que no fue algo afortunado, que fue algo que en el siglo XXI ya es anacrónico, puesto que los problemas que vivimos en el siglo XXI, todo el mundo sabemos, es público y notorio, son de una complejidad impresionante. Entonces, todas las disciplinas y saberes o áreas de conocimiento tienen que hacer este ejercicio de trabajo en equipo para poder resolver o tratar de resolver estos problemas que, repito, son de unas dimensiones impresionantes. Entonces, en ese sentido, no sé si me voy a adelantar, pero sí quiero preguntarte, porque tú justo ahorita estás impartiendo un curso con el doctor Omar Toscano y es interdisciplinario. Háblanos de tu formación y la de él y por qué convergen en este curso que justo habla de las problemáticas de la ciudad y lo urbano en el siglo XXI. Sí, Ceci, yo creo que ahí podríamos comenzar con un par de acotaciones. No nos chocan los historiadores, de hecho los historiadores a los antropólogos siempre nos han parecido sujetos maravillosos en términos de su disciplina. Sin embargo, los antropólogos tenemos una forma muy particular de construir conocimiento y eso es a partir de nuestro trabajo de campo, de nuestra experiencia empírica directamente con las culturas. Y es interesante que justo estas formas diferentes de aproximarnos a la realidad durante mucho tiempo sirvieron para establecer fronteras muy rígidas de conocimiento. De tal manera que, como bien lo señalabas tú, el espíritu del tiempo también va confeccionando las necesidades en términos de la ciencia y sus metodologías. Sin embargo, hoy en día estamos frente al paradigma de la complejidad, de la integralidad, de pensarnos como sistemas, más que como fronteras que separan, como horizontes que se conectan. De hecho, perdón que te interrumpa, te lo digo porque justo hubo un momento en la historia de la ciencia en la que pareciera que los integrantes de las disciplinas eran cuasi enemigos en lugar de colaboradores, si recuerdas eso. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, por eso lo traía a colación, claro. Porque fue una realidad pues fuerte y desagradable en donde sí se hablaba mal del otro, ¿no? Y sobre todo que también formó parte como de un espíritu de modernidad científica. Creo que no hay que olvidarnos que antes de esa modernidad científica teníamos pensadores ilustrados que sabían de derecho, de filosofía, de filología, de historia, obviamente de sociología. Y eso hablaba de un espíritu de comprender la realidad más allá de un solo campo. Es interesante que hoy en día ya las separaciones en términos de métodos, de teorías y hasta de disciplinas, hoy nos resultan ser distintas camisas que nos constriñen en cuanto a la comprensión de una realidad compleja y especialmente desde las ciencias sociales y las humanidades, donde tenemos que dar cuenta de la diversidad, del dinamismo y sobre todo de la complejidad de la experiencia humana. Es ahí que justo, y retomo este ejemplo que hace sobre este curso que estamos llevando desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre la ciudad y lo urbano. Imaginarse a la ciudad que es propiedad de los urbanistas, o que es propiedad de los sociólogos, o que es propiedad de los antropólogos urbanos, o que es propiedad de los arquitectos. Al final, la ciudad por sí misma nos desborda. Y nos desborda de tal manera que necesitamos tener una mirada integradora que vea la cultura a través del tiempo, que observe las cualidades del espacio desde su conformación geográfica, desde la naturaleza y desde sus modos de intervención. Entonces, por esto, este tema que estamos desarrollando desde
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias a partir de este curso, es un claro ejemplo de cómo convergemos antropólogos, historiadores, urbanistas, arquitectos, geógrafos humanos, estudiosos del territorio, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, para dar cuenta de procesos de investigación. Y no es el primero que se hace, por ejemplo, recuerdo un proyecto interesante que se hizo de forma interdisciplinaria desde este centro de investigaciones, que fue el del problema de la basura, ¿no? Que es otro gran problema al que se enfrentan las grandes ciudades. Y háblanos de este curso, de cómo el maestro Omar Toscano, que es arquitecto, cómo hacen este clic para hablar tú desde tu formación de antropólogo y él desde su formación como arquitecto. ¿Cómo logran esta interdisciplina? Porque la palabra interdisciplina se pronuncia muy fácil, pero ya en la realidad real, ¿cómo se opera? Justo esa es una muy buena pregunta. Siempre dentro de las definiciones de la interdisciplina podemos ponernos quisquillosos si es interdisciplina o multidisciplina o distintas disciplinas que se congregan para comprender un fenómeno. A mí en lo particular, siguiendo como algunos preceptos más orientados hacia la filosofía de Edgar Morin, intentaría definir la interdisciplina como un espíritu teórico que al mismo tiempo se practica. No puede existir interdisciplina si no se practica. Y en el caso, por ejemplo, de Omar y tu servidor, hicimos un proyecto con arquitectos y antropólogos hace 10 años de un fondo mixto del CONACYT para generar una guía de edificación sustentable para las distintas regiones climáticas de Querétaro. Me vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver un antropólogo con los arquitectos? Pues justo los criterios de sustentabilidad de las viviendas o de un modelo de vivienda, de espacio edificado, ¿qué crees que coincidían con distintos conocimientos, saberes y prácticas de sociedades rurales, campesinas e indígenas? Te habrás dado cuenta que alguna vez que has entrado a alguna casa en el semidesierto está orientada, el tipo de materiales la hace que esté fresca, el tipo de organización del territorio hace que optimice el agua. Y todos esos saberes son saberes vinculados con las arquitecturas vernáculas. De ahí nos dimos cuenta que podíamos generar una plataforma de conocimientos, generar metodologías de los antropólogos con los arquitectos y generar teoría para explicar los distintos modelos de espacio edificado en todo el estado de Querétaro. Fue una experiencia maravillosa, con la cual no solamente fuimos construyendo distintos tipos de caminos paralelos entre arquitectura y antropología, sino también darnos cuenta que el espíritu de la interdisciplina siempre tendrá que ser un espíritu del hacer. Pienso que las corrientes interdisciplinarias reflexivas son majestuosas, son muy buenas, pero la interdisciplina se hace haciendo. Y ese es otro mito que estás derribando también justo del siglo XIX, ¿no? En donde se querían resolver todos los problemas con la ciencia y se pensó en la modernidad que se iba a lograr y pues ya vimos que no, ¿verdad? Por eso estamos instalados y sumidos en la depresión de la posmodernidad. No nos resolvió gran cosa. Pero vuelvo a este punto. Tú hablas de la labor del antropólogo que sí, que siempre está en contacto con la comunidad, con la gente, que tiene estos saberes ancestrales. Y ese es otro mito de la ciencia que hace al ser humano soberbio y hasta torpe. Creemos que todo lo inventamos en el siglo XXI o en el XX nosotros y que todo lo que está del siglo XX para atrás, y peor si viene de las comunidades indígenas, rurales, de los campesinos, ellos no saben absolutamente nada, ¿eh? Todo lo vamos a inventar nosotros. Resultado, casas inundadas en Querétaro, arquitectos e ingenieros que se ponen a construir fraccionamientos donde alguna vez fue una laguna, desastres naturales terribles, casas que se caen. ¿Por qué? Por esa soberbia de no voltear a ver atrás. Y ahorita me hiciste recordar a Cioran, ese filósofo rumano que era tan sabio que cuando en una entrevista le preguntan: oye, ¿y tú como de qué filósofo o científico o gente así picuda abrevaste?
Y dijo, de nadie, son una bola de tontos. Yo abrevé de los campesinos de mi comunidad que son analfabetas y cuidan borregos allá en la montaña. De esos aprendí. De mis colegas aprendí nada, ¿no? Y ahorita me lo recordaste porque hay que tener también esa humildad que sí tiene el antropólogo, porque vive permanentemente esa sabiduría y esa forma de conocer el mundo que tiene 1000 años, ¿no? Y yo creo que la antropología, a mi gusto, ha servido desde sus orígenes como una plataforma nativa en términos del diálogo de saberes. Nosotros no solamente podemos comunicarnos con los saberes empíricos de sociedades rurales, ancestrales, indígenas, sino también con otras disciplinas. Creo que hay muchas disciplinas que suelen ser muy soberbias en términos de su expertise, su calor, su glosa, su método, y abrazarlo y jamás compartirlo. Y desde ahí establecer miradas asimétricas con otras disciplinas. De ahí que tenemos estas separaciones entre las ciencias duras, ¿no? Y no sé qué claridad de blandos tengamos nosotros, donde al final de cuentas hay métodos, hay rigor analítico y sobre todo paradigmas epistemológicos. Es interesante que desde ahí, por ejemplo, he tenido yo el gusto de compartir en términos disciplinares proyectos de investigación con arquitectos, con hidrólogos, con biólogos, especialmente con gente de ciencias naturales, etnobotánicos, con veterinarios, porque al final de cuentas la parte vinculante con la experiencia humana tiene que ver con la cultura. Exacto. Y de ahí la importancia de estas distintas iniciativas de poder vincular desde lo humano sus distintas expresiones. Y de ahí nada más quisiera no dejar de mencionar que nuestro Centro de Investigaciones Interdisciplinarias al interior tiene laboratorios de investigación. Tiene 3 laboratorios de investigación en los cuales tú muy dignamente has desarrollado estos espacios para la divulgación y la creación de imágenes, de discursos relacionados con la realidad contemporánea, así como el laboratorio de mediación y producción de discursos audiovisuales e interculturales que tiene la doctora Luz María Lepe y el doctor Pedro Cardona a su responsabilidad, y este otro laboratorio sobre problemas complejos y vínculos interdisciplinarios que dirige el doctor Edgar Belmont, así como una unidad de bioética. Formamos este equipo de trabajo en términos de proyectos y programas de investigación. Y qué bueno que hablas de estos laboratorios porque trabajan durísimo. Voy a poner solo un ejemplo, porque si no se nos irían 3 programas. Justo en estos días el Laboratorio de Educación Intercultural está por entregar a TV UAC, a propósito del Día Internacional de la Alfabetización, más de 100 cápsulas en lenguas originarias con unas animaciones de primera categoría, y que es un proyecto que ganaron de UNICEF, nada menos que de UNICEF, ¿no? Esta instancia internacional que pues no valida cualquier proyecto. Y ahí están ya un centenar de cápsulas en más de, si mal no recuerdo, 10 lenguas originarias. Y se van a estar transmitiendo en TV UAC, obviamente con subtítulos en español, porque recordemos que lo importante es la lengua originaria, y ya si tú hablas español y le quieres entender, pues lees abajo, ¿no? Es esta también inversión que es muy interesante, a la que está contribuyendo particularmente este laboratorio, de poner en su justa dimensión a estos pueblos originarios, a estas lenguas, ¿no? Sí, y sobre todo se trata de ensanchar la comprensión social de la realidad, ¿no? Donde la diversidad sea entendida como una riqueza y no como un obstáculo, donde también podamos nosotros desde la universidad apelar hacia la transformación de múltiples vicios que socialmente existen, como la discriminación, el racismo y la desigualdad, que al final son grandes problemas por los cuales nosotros desde las investigaciones tendríamos que transformar estos vicios sociales. Creo que el trabajo que ha hecho el doctor Cardona y la doctora Lepe Lira son ejemplares en el sentido de cómo un proyecto de investigación puede tener un impacto
más allá de una sola disciplina y más allá de una sola problemática. Y por favor, antes de que te vayas, yo sí quiero presumirte, porque tú formaste parte de, no sé si se llama comité, de ese comité que se encargó de hacer el expediente técnico ante la ONU para que la ONU nombrara a las... ahorita tú me dices cuál es el nombre completo, porque además es kilométrico, eso sí te lo tengo que reclamar si se te ocurrió a ti. Es el patrimonio inmaterial de de los pueblos semidesérticos queretanos. Y ahí estuviste tú para lograr que la ONU reconociera a ese imaginario y a esa cosmogonía de los habitantes de nuestro semidesierto queretano como patrimonio de la humanidad. Platícanos, por favor, de eso. Sí, bueno, este fue un ejercicio también interdisciplinario donde trabajamos con biólogos, con historiadores, con arqueólogos, con geógrafos, con comunicadores. Y especialmente a los antropólogos nos tocó hacer el trabajo de campo en términos de la consulta entre las poblaciones del semidesierto para la inscripción frente a la UNESCO de la expresión Peña de Bernal, paisaje sagrado y capillas familiares del semidesierto queretano, la cultura chichimeca otomí. Es un nombre larguísimo, pero que sin embargo lo que intenta retratar es la importancia de la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural intangible. De ahí que hace 12 años que ya hicimos esa inscripción, tuve el gusto de formar parte de una comisión intermunicipal, interinstitucional e interdisciplinaria. Y la historia nuevamente me dio el gusto de formar parte ahora de presidir esa comisión desde ser un coordinador académico para la elaboración del plan de salvaguarda. 10 años después, elaboramos este plan de salvaguarda, mismo que se acaba de presentar hace 3 semanas en el semidesierto, con la develación de 10 años de la inscripción de esta expresión dentro de la lista de la UNESCO. Creo que esta gran posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria nos hace que nos reconozcamos y que además podamos valorar cada vez más lo importante que son las distintas disciplinas para la construcción del conocimiento. Oye, tienes razón, es la UNESCO y no sé por qué dije ONU, es la UNESCO. Ya está vinculado. Muy bien. Nos queda muy poco tiempo. ¿Con qué cerrarías, doctor Alejandro Vázquez, responsable del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias? Bueno, yo creo que podríamos cerrar invitando a nuestros telespectadores a que continúen en las redes sociales de la Facultad de Filosofía, a invitarlos a que nos conozcan con las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Tenemos un canal de YouTube, un Facebook, un Instagram, donde estamos subiendo todas las actividades. Tenemos un semillero internacional de interdisciplina con conferencias de 5 estrellas en un gran nivel maravilloso. Tenemos cursos, diplomados y aulas abiertas para los distintos interesados en temas, y ahora estamos desarrollando este curso vinculado con la ciudad y lo urbano, y tendremos próximamente nuestro podcast del Sí, que es sobre vida cotidiana y conocimiento. Además de esta gran estrategia del cine, háblanos de eso, de la parte cultural del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Sí, tenemos justo estamos diseñando una iniciativa de colaboración porque es indispensable la vinculación entre las ciencias y el arte. Vamos a presentar muy pronto la cartelera de activaciones. Por ahí quizá ya vieron que apareció Jordi Boldó, Esmeralda Torres en estas colaboraciones, y estamos diseñando un programa maravilloso que vincule al arte y a la ciencia en nuestra Facultad de Filosofía. Pues, doctor Alejandro Vázquez Estrada, muchas gracias por habernos acompañado, y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.